San Francisco, noviembre de 1974. Las calles de esta ciudad californiana presenciaron una colosal mudanza, la de nada más y nada menos que de 12 casas de madera a través de 1 kilómetro, seguida por ojos expectantes. Tal proeza ocurrió para poder salvar estas valiosas edificaciones de las frías garras demoledoras del crecimiento urbano, que borra para crear algo nuevo. La acción comenzó colocando las estructuras sobre pilas de madera. Retiraron postes telefónicos, farolas y cables de tranvía que estaban en su ruta, por la cual fueron llevadas con la ayuda de camiones hacia su nueva ubicación con paisajes de fotografía. Con este vistazo, doy por iniciado el tema de esta historia, abordando varios ejemplos de traslado de estructuras del punto A al punto B. La primera parada será en la casa Austin Ojía, ubicada en la colonia Cuauhtémoc sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Esta edificación de estilo gótico fue mandada a construir por el empresario Patrick Ojía, oriundo de Stourbridge, Inglaterra. La propiedad fue diseñada por Teodoro Urrea y Joaquín Capilla, quienes también tienen su huella en el edificio Frontón, México. Concluida en 1930, la edificación fue vendida por Ojía tras el fallecimiento de su esposa, Eileen Austin, pasando en mano, convirtiéndose en un restaurante, luego un centro nocturno, y de ahí ser ocupada hasta el día de hoy por una ubicación de uso comercial. Esta estructura, catalogada como Patrimonio Cultural por el INBA, fue desplazada 18 metros al norte con la ayuda de un sistema de patines y rieles colocados debajo de la edificación para así poder realizar los cimientos y estacionamientos de su nueva vecina, la Torre Reforma, regresando a su ubicación original luego de haberse terminado los trabajos hechos en el terreno para el rascacielos, inaugurado en el año 2016. De la capital de México nos trasladaremos a la capital del estado de Jalisco, Guadalajara. Ubicada en la intersección de la avenida Juárez y la calle Donato Guerra, una escultura yace recargada con una mano sobre la superficie de un edificio. La escultura representa al ingeniero Jorge Ramos Matute, y el edificio al que empuja se trata del edificio de Teléfonos Mexicanos. Es el año de 1950. Matute y su equipo realiza la gran hazaña de trasladar el edificio 12 metros al norte de su ubicación original para dar paso al ensanche de la avenida Juárez. Para ello, se necesitó limpiar y preparar el terreno donde estaría la estructura, desplazándola durante 4 días con la ayuda de 480 rodillos concéntricos y 12 gatos hidráulicos hacia su nuevo destino, al lado de donde había sido construido. Nota: esta acción fue llevada a cabo sin interrumpir las actividades de la compañía dentro del edificio. Cruzando la frontera de México hacia el norte, nos dirigimos a la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, para conocer otra historia de mudanza. En 1929, la compañía telefónica Indiana Bell adquirió la Central Union Telephone Company, ampliando sus cabezas empleadoras. Esto necesitó más espacio, requiriendo una proeza parecida a lo que vivió el anterior edificio en suelo tapatío. Los 8 pisos del edificio de la Central Union fueron movidos con rodillos hidráulicos en una superficie de hormigón sobre vigas de madera. Primero 15 metros al sur, luego fue rotado 90 grados y desplazado 30 metros al oeste, moviéndose 40 centímetros por hora durante 33 días. Durante el proceso se instaló una pasarela móvil que se movía junto con la estructura para seguir dando acceso y salida al edificio, que aunque lo estuvieran moviendo, seguía funcionando. La edificación permaneció en su nueva ubicación hasta ser demolida 33 años después para dar paso a otra ampliación de la sede. De Indianápolis nos dirigimos a Lake Havasu City, Arizona, donde su único puente es más antiguo que la ciudad misma. Todo comenzó en Londres, Inglaterra, en el año de 1831. El rey Guillermo IV inauguró el nuevo puente de Londres, reemplazando el que había estado en el mismo sitio. Pasaron los años hasta que en 1967 los periódicos de la calle Fleet anunciaron que el puente estaba en venta. Necesitaban mucho mantenimiento, prefiriendo construir un nuevo puente a seguir cuidando de un puente histórico que se hundía en el río Támesis.
Fue ahí donde el rey de las motosierras pagó $2.4 millones por él. ¿Quién era? Un empresario estadounidense llamado Robert Paxton McCulloch, llevándose el puente en muchas piezas enumeradas ante ojos preocupados por tal acción. Otros temieron que algo así volviera a pasar con otro lugar histórico en suelo británico. Pero, ¿a dónde fue parar el puente que además fue inmortalizado en una canción? Pues, fue trasladado al estado de Arizona en Estados Unidos. ¿Por qué lo compró McCulloch? Pues, quería una atracción turística para una ciudad que estaba construyendo al lado del lago Havasu. Un periodista de la BBC le preguntó si el puente no se vería fuera de lugar en un paisaje desértico, a lo que McCulloch respondió que un ordinario no llamaría la atención, pero sí uno como ese. La venta del mismo entró en el libro de récords Guinness como la venta más grande de una antigüedad. Tal pedazo de historia europea navegó por el mar Atlántico, llegando al Canal de Panamá, donde se le indicó que si su compra era material de construcción, debía pagar para atravesar el canal, siendo catalogado como un objeto antiguo para pasar gratis, ya que todo aquello que tenga más de 100 años estaba libre de impuestos. Llegó a la costa californiana, yendo hacia su destino por carretera. La creación del río sobre el que estaría y su reconstrucción en suelo estadounidense comenzó en septiembre de 1968 y se inauguró en octubre de 1971, ante más de 50,000 personas. Regresando a Londres y haciendo escala al mismo tiempo en la ciudad de Nueva York, nos encontraremos ante dos obeliscos, uno al lado del río Támesis y el otro en el Parque Central. La historia de estos obeliscos o agujas de Cleopatra, de más de 20 metros de altura, mandados a construir por Tutmosis III, comenzó en el siglo XIV a.C. 5 siglos después, fueron trasladados a Alejandría por el emperador romano César Augusto, colocándolos en su templo personal. Tras siglos enterrados, sus superficies se salvaron del desgaste ocasionado por la madre naturaleza, el padre tiempo y la mano humana. Pero al son de las pisadas de Napoleón y la letra y boca de Champollion en Egipto, el mundo dio la bienvenida a la egiptomanía, con la cual se inició un gran interés por una tierra de conocimientos milenarios. La aguja de Londres fue un regalo dado por el gobernador egipcio Mehmed Ali en 1819, conmemorando la batalla del Nilo ocurrida entre la Marina Real Británica y la Marina Francesa en la costa egipcia en 1798. Llegando a Londres en 1878 gracias al reconocido cirujano y dermatólogo inglés Sir Erasmus Wilson, el cual se encargó de su largo viaje en alta mar. Ya en tierra firme, fue instalada en una orilla del río Támesis ese mismo año. La que está en Manhattan también vendría a ser otro regalo, dado por el virrey egipcio Ismail Pasha, con el fin de hacer comercio con Estados Unidos, llegando en 1880, 11 años después, en un viaje pagado por el magnate y filántropo estadounidense William H. Vanderbilt, siendo colocada en una colina en el Parque Central en 1881. Y como era de esperarse, el clima frío y la humedad en ambas ubicaciones han dañado sus superficies e inscripciones. Amaneciendo en calles madrileñas, una estructura singular se baña con la luz del amanecer. Ese es el Templo de Debod. Teniendo más edad que la ciudad misma, el templo de unos 2200 años fue un regalo de Egipto a España, como forma de agradecimiento por participar en las misiones de rescate de yacimientos arqueológicos que se verían afectados por la construcción de la presa de Asuán, accionando bajo el Comité de Salvamento de Nubia. El templo se situaba a orillas del río Nilo, al sur de Egipto. Fue desmontado en 1961, yéndose a la isla Elefantina, moviéndose a Alejandría en 1970 y de ahí rumbo al puerto de Valencia, España, transportando las partes del templo a Madrid, donde se instaló, reconstruyó e inauguró junto con el Parque de la Montaña, en la montaña del Príncipe Pío en 1972, ubicación en donde alguna vez estuvo el Cuartel de la Montaña. Otros lugares que también fueron salvados de las aguas de la presa de Asuán fueron los templos de Abu Simbel, el de Ramsés II y el de Nefertari, excavados en una ladera al sur de Egipto, que después de permanecer mucho tiempo bajo las arenas del desierto, fueron desenterrados en el siglo XIX. Pero para mediados del siglo XX, las crecidas del río Nilo pusieron en marcha el proyecto de la presa, para así controlar sus niveles de agua,
y proporcionar su uso y consumo en temporada seca. Levantar la presa significaría afectar lugares de importancia arqueológica que gracias a la ayuda de países unidos a la UNESCO pudieron ser salvados y reubicados. A principios de la década de 1960, estos templos milenarios fueron trasladados pieza por pieza a donde permanecerían, un área a 65 metros de altura y a 200 metros de distancia, tierra adentro, cerca de donde estaban, siendo fijados a una bóveda de hormigón que simula ser la ladera donde estaban originalmente. Un renglón subrayado dentro del listado de trabajos hechos por la ingeniería mundial. Por último, regresará al continente americano en un vuelo de Avianca hacia la capital de su tierra natal, Bogotá, Colombia. Ubicado en el cruce de las avenidas 19 y Caracas, un edificio de nombre Cudecom fue la estructura más pesada en ser removida de su ubicación original a otra en la historia del mundo, manteniendo su récord desde 1974 hasta el 2004. Como se estaban realizando trabajos de ampliación de la calle 19, el edificio de 8 pisos estorbaba en su camino, y para ahorrarse el uso del mazo para hacerlo añicos, decidieron salvarlo con la ayuda de ingenieros, maestros y obreros, con el arquitecto Antonio Páez Restrepo como la cabeza a cargo de esta misión. El edificio de concreto reforzado vio cómo el terreno que ocuparía era limpiado. Luego de 6 meses de espera, los planes de preparación estaban listos para accionarse. Manos a la obra. Para este evento se utilizaron rodillos de acero colocados entre las vigas de los cimientos del edificio, 8 rieles por donde moverse, 6 gatos hidráulicos de 100 toneladas para cargar columnas, cargas explosivas y un estimado de 9 a 10 horas de traslado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esto finalizo esta movida recopilación. Thank you very much.